Hoy es el último domingo del año, ¿verdad? ¿Cuántos reconocen que Dios nos ha bendecido mucho? A pesar de muchas cosas que tuvimos que pasar en este año, yo creo que todo el mundo ha pasado por pruebas, dificultades, algunas crisis físicas o financieras, pero Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy bueno. Y hoy yo estaba pensando en la semana cuál sería la palabra que el Señor nos quería dar, y curiosamente los pastores estamos toda la semana orando y buscando de Dios en nuestro devocional diario, buscando al Señor, pero en estos días en la madrugada el Señor me hizo soñar algo, y en el sueño yo desarrollé un tema en el sueño, y es este tema. Pero yo creo que no fui, sé que no fui yo. Dios me dijo lo que tenía que hablar el día de hoy, pero así, esas veces que estás durmiendo y no durmiendo, dormitando, sabes que estás medio despierto, medio dormido, y desarrollando el tema así, punto por punto. Y lo primero que el Señor me dijo en el sueño fue un recuerdo que yo tengo de hace mucho tiempo. Yo tendría 22, 23 años tal vez, no sé, cuando íbamos a apoyar la congregación del pastor Sebastián Carrera. Recuerdo que el pastor Sebastián es un excelente maestro de la palabra, y recuerdo que un día él agarró su Biblia y nos dijo lo siguiente, y ahí fue donde partió el tema. Porque yo recuerdo muy bien que él dijo: esta Biblia tiene una hoja en blanco entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos tienen una Biblia así? Él preguntó eso, y hago la pregunta del día de hoy. ¿Cuántos tienen una Biblia que tenga una hoja en blanco? No la hoja que dice Nuevo Testamento, sino una hoja en blanco. ¿Alguien tiene una Biblia que tenga una hoja en blanco entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? ¿Alguien? ¿Alguien trae Biblia? Okay. Sí, pero no tiene la hoja, ¿verdad? Bueno, ya ahorita casi no hay Biblias así que le pongan solamente la hoja en blanco. Todos ponen una hoja que dice Nuevo Testamento de la Santa Biblia, ¿verdad? Casi todas las Biblias actuales. Pero en el pasado había muchas Biblias. Está un poquito media mi voz. Si me ayudas ahí donde estés, querido sonoplasta. En el pasado ponían una hoja en blanco, y este pastor Sebastián decía: ¿sabes lo que se representa esta hoja? Representan 400 años, y eso me impresionó mucho. ¿Te has dado cuenta que a veces en la palabra tú cambias de capítulo y ya pasaron 17 años entre hoja y hoja? Porque solamente narra eventos donde pasaron muchos años, muchas épocas. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel de repente dice: en el año 12 de nuestro cautiverio. Y luego cuando le muestra el templo dice: en el año 25, ¿verdad? Ahí ya pasaron, entre unos pocos capítulos pasaron 12 años. Bueno, esta hoja que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento, esa hoja en blanco, es una hoja en la cual caben 400 años. Porque entre la última profecía del Antiguo Testamento y el primer evento del Nuevo Testamento, que por cierto, el primer evento no es el nacimiento de Jesús relatado, el primer evento del Nuevo Testamento es la anunciación del nacimiento del profeta Juan en Lucas, aunque el primer libro que tenemos en el Nuevo Testamento es Mateo, y empieza con la genealogía de Jesús. En el libro de Lucas se habla de un evento. Un sacerdote, Zacarías, le tocó ministrar el incienso, y un ángel se le apareció y le anunció el profeta que iba a preparar el camino del Mesías, que fue la profecía, la última profecía que fue dada en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Es el primer evento, pero entre la profecía de Malaquías y el primer evento del Nuevo Testamento pasaron 400 años de silencio. Y durante ese tiempo, por lo que sabemos, Dios no dijo nada. No hubo profecías. No hubo hombres inspirados por Dios para escribir algo de parte de Dios. No hubo ninguna escritura. El periodo de los 4 años de silencio empezó con la advertencia al final del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la advertencia? Fue la advertencia de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío, estoy leyendo la versión Reina Valera en este versículo. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa fue la última palabra profética. Eso fue lo último que quedó registrado de Dios hablando a su pueblo Israel.
Después de esa última profecía hubo un silencio de 400 años. La advertencia de Malaquías no fue sin causa. Los judíos maltrataban a sus esposas en ese tiempo. Se casaban con paganos y no diezmaban. Los sacerdotes descuidaban el templo y tampoco enseñaban al pueblo los caminos de Dios. En definitiva, los judíos no honraban a Dios. Y esto es muy triste porque esos judíos del tiempo de Malaquías son los judíos que han regresado del cautiverio después de un castigo severo de parte de Dios. Vivieron 70 años fuera de su tierra como esclavos, como un pueblo de tercera categoría. Y Dios les ha permitido regresar a través del imperio medo-persa a Israel, a Canaán, a la tierra. Pero están allí sin honrar al Señor. En el año 333 a.C., Israel cayó ante los griegos. Hay muchos que no saben esto, pero Israel cae ante los griegos. Y en el 323 a.C. cayó ante los egipcios. En esa época de silencio. Primero cayeron ante los griegos, después ante los egipcios. Y Antíoco el Grande de Siria conquistó Israel en el 204 a.C. Otro reino, el reino sirio. Y los romanos tomaron el control de Israel en el año 63 a.C. Griegos, egipcios, sirios y romanos. En esos 400 años. En esos 400 años fue cuando surgieron los pensadores que han moldeado el pensamiento del mundo entero hasta el día de hoy. Sócrates, Platón, Aristóteles. Los grandes pensadores griegos. En esos 400 años fue cuando se levantó el concepto del hombre en el centro de todas las cosas. E Israel, que está en este tiempo de silencio, es influenciado por la cultura griega, por la cultura egipcia, por la cultura siria y por la cultura romana. Al grado que en el tiempo que se empieza a acercar la venida del Mesías, Israel está faccionado, seccionado en grupos, entre ellos los saduceos y los fariseos. Los saduceos que tienen una creencia judía más helenística, y los fariseos que eran muy celosos de la observancia de cada punto y cada coma de la ley, al punto de descuidar el amor y la misericordia a las personas. El pueblo de Israel no aprovechó los 400 años que se le dieron al pueblo para estudiar las Escrituras. 400 años que ellos sabían que el Mesías había de venir, porque la profecía decía: antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. No aprovecharon esos 400 años para buscar en las Escrituras la palabra de Dios. Solo como ejemplo, el Salmo 43 y 44 el Salmo habla del pueblo de Israel clamando a Dios por la liberación y por su presencia en medio de ellos. No aprovecharon para prepararse para la llegada del Mesías. De hecho, esos años dejaron ciega y sorda a la nación, hasta el punto de que la mayoría de los judíos no podían ni siquiera pensar en el concepto de un Mesías humilde. Eso lo vemos en Zacarías 9:9. Mira, aquí viene tu rey, manso y humilde, sentado en un asno, ¿verdad? En un pollino, hijo de asno. Isaías 6:10, Juan 12:40. Nos hablan de esto, de que el Señor los iba a endurecer, los iba a entregar a ceguera para que viendo con sus ojos no vieran y escuchando con sus oídos no oyeran. Estos 400 años de silencio literalmente dejó a la nación sorda y ciega ante la venida inminente del Mesías. Esto sucedió antes de la primera venida del Señor Jesucristo. Y alguien hizo una vez alguna pregunta: ¿por qué el Señor Jesús, por qué Dios decidió que el Mesías viniera en 2 ocasiones? Bueno, muchos han dicho que la primera vez vino para
tratar con el problema del pecado, y es verdad. Liberarnos del problema de Satanás, del pecado, de la muerte, de la separación. Y que en su segunda venida viene para establecer el reino como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es verdad, es verdad. Pero otra razón muy importante, muy posible, muy plausible, es que el Señor decidió venir en dos venidas por la razón de venir la primera vez y probar los corazones del pueblo de Israel, y en la segunda vez probar el corazón del mundo entero. Y esto nos deja una advertencia y una enseñanza, porque lo que le pasó al pueblo de Israel en ese tiempo de silencio nos puede pasar, o muy posiblemente ya nos ha pasado a nosotros después de 2000 años. No podemos criticar a Israel por haberse separado de Dios y haberse enajenado del pacto en esos 400 años, cuando nosotros hemos tenido 2000 años de tiempo, de paciencia de Dios, de una espera de Dios, que nosotros busquemos una vez más a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de una hambre incesante de su presencia, por estar preparados para el día de la venida del Señor. Dos venidas, una para tratar con el pecado, otra para establecer su reino. Dos venidas, una para probar a Israel y otra para probar al mundo entero. Quienes sí estuvieron listos para la primera venida nos dejaron pistas de qué es lo que debemos hacer para estar despiertos y en el lugar cuando Él venga. Y en estos días se ha celebrado la llamada Navidad. Hemos explicado que respetamos a quien celebra la Navidad. Hay muchos grupos cristianos, grupos de Dios, que celebran la Navidad. Nosotros también somos un grupo de Dios que no celebra la Navidad, por varias razones. Pero se ha hablado mucho de la Navidad, se ha hablado mucho de la natividad, del nacimiento de Jesús, pero no entendemos qué fue lo que sucedió muchas veces. ¿Quiénes fueron los que sí estuvieron en la primera venida, que sí se apercibieron, se percataron de la primera venida? Y es sorprendente porque los primeros que nos habla la palabra son paganos. Los magos de Oriente. ¿Se acuerda usted? La cultura nos dice que eran tres: Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? La tradición nos dice así porque le ofrecieron tres regalos: oro, incienso y mirra. Realmente no eran tres personajes, es muy improbable que haya sido así. De hecho, Melchor, Gaspar y Baltasar se les dan esos nombres en la tradición porque Melchor es un nombre persa, Gaspar es un nombre de la India y Baltasar, después se los platico porque se me olvidó ahorita. Pero representan, según la cultura, según la tradición, los tres pueblos más grandes del mundo gentil que fueron a encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en realidad la palabra dice magos, ¿verdad? En las versiones antiguas, pero en la nueva versión internacional le llama astrólogos reales, o en el griego, mejor dicho, en el griego dice astrólogos reales. En Mateo capítulo 2, acompáñame por favor, Mateo 2, versículo 1 y 2. Mateo 2, 1 y 2 dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente, ¿cómo le llama la NTV? Sabios de países del oriente, en el griego, ¿verdad? Astrólogos reales, llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está quién? Rey de los judíos, que acaba de nacer. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Ahora yo quiero que te imagines a una buena cantidad de personas, no eran tres. El viaje en realidad se cree que venían desde Persia, es lejano, y venían en caravanas para protegerse de los ataques de los ladrones. Una multitud que son, déjame explicártelo para que me captes un poquito más, son científicos de la época, ¿sí? Son científicos. Son personas versadas en la matemática, en la botánica,
en la filosofía. En ese tiempo no había ramificaciones tan grandes como las tenemos hoy en las profesiones. La persona estudiada era versada en varias cosas. Esos hombres hablaban varios idiomas, no solamente hablaban el idioma persa, hablaban el idioma hebreo. Eran personas muy capaces, muy inteligentes. Y lo más interesante es que no eran judíos con la fe judía, con la espera de ese Mesías judío. Son simplemente científicos que se dedican a estudiar los eventos celestiales. ¿Cuántos saben que los eventos celestiales tienen mucho que ver con todo lo que sucede aquí en la tierra? Muchísimo que ver. Y se han dedicado a estudiar las estrellas y tienen cálculos, tienen reportes, tienen registros. Y ellos que están estudiando los astros se dan cuenta que hay un evento de importancia cataclísmica. Una estrella viene anunciando un Mesías, un rey. Su pregunta es: ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Ellos sabían que acababa de nacer. Curiosamente, Israel no sabía que acababa de nacer. Vimos su estrella. Hay un astro diferente, distinto, único en toda la historia. ¿Sabes por qué? Se movía. Hoy están impresionados con un cometa ahí, que es un cometa interestelar, ¿verdad? Pero ellos vieron una estrella especial mientras salía y hemos venido a adorarlo. Dejaron sus trabajos, dejaron sus hogares, dejaron su seguridad, invirtieron mucho dinero para hacer ese viaje porque sabían que algo impresionante estaba sucediendo en la tierra. El rey había nacido. En el versículo 9 dice: después de esa reunión los sabios siguieron su camino. Por cierto, Herodes le preguntó a los religiosos: ¿dónde van a ser el Mesías? Y ellos investigaron. En Belén. Es en Belén. Les ayudaron a los astrólogos a ir a Belén, pero ellos no fueron a Belén. Tenían información, pero no tenían revelación. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo. ¿Te fijas qué estrella tan especial? ¿Nadie están aquí? Los que están en el video, sí hay gente. Sí hay gente. Lo que pasa es que están muy picados. Iba delante de ellos esa estrella y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. ¿Quién les advirtió? Dios les advirtió en un sueño. Paganos, no vamos a decirle paganos, vamos a decirles gentiles, porque tenían la fe. Y yo creo que ellos fueron salvos, vieron al Mesías. Fueron salvos. Estuvieron donde no estuvieron los estudiosos judíos. Ese pueblo que celaba el pacto, ese pueblo que tenía el pacto del Mesías, no estaba allí, pero estos gentiles estuvieron allí. Y Dios les habla en sueños: no se vayan por el camino que vinieron, porque Herodes los va a tratar de interrogar. Váyanse por otro camino. Y ellos obedecieron a la voz de Dios, obedecieron al sueño que Dios les dio a ellos. Estos sabios de Oriente, ¿quiénes eran? El término mago se refería a sacerdotes o sabios persas versados en astrología. No eran hechiceros, como se cree comúnmente. Se cree que venían de Persia o de Babilonia, guiados por la tradición zoroástrica de esperar un Salvador. Interpretaron una señal celestial como el nacimiento del Mesías judío, los regalos. ¿Por qué era oro, incienso y mirra? Oro porque significaba que aquel era un rey. Incienso significaba que era un dios. El incienso era para dárselo a los dioses. Y mirra porque habría un sacrificio que él ofrecería. Estos magos, ya iba a decir estos tres, estos magos
representaron a la humanidad entera reconociendo a Jesús como el Rey, Hijo de Dios y Salvador. Creo que en la segunda venida de Jesús habrá personas ajenas al cristianismo, a las que Dios les dará la intuición y la gracia de estudiar las señales y los tiempos de la venida de Jesús, que Dios estará dando en diferentes campos de la ciencia o de las religiones. Habrá personas que nos van a impresionar, nos va a impresionar personas que no eran de la iglesia, que no eran cristianos, que no conocían nada de la Biblia, pero simplemente son personas que se han dedicado a estudiar eventos en sus áreas y que van a reconocer, van a entender por parte de Dios, van a recibir una gracia de entender: el Mesías, el Rey de Reyes, viene otra vez a la tierra. Y van a estar allí y van a ser salvos. Porque Dios, dice la palabra, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y nos dan una pista estos astrólogos reales de lo que va a suceder en la segunda venida, porque todo, hermanos, como sucedió en la primera vez, va a suceder igual en la segunda. Se repite, la historia se repite porque Dios es el primero y el último. Él es el principio y el fin. Él no dice que Él está en el principio, Él dice que Él es el principio y Él es el fin. Y los eventos se repiten. Como les he platicado, me acuerdo muy bien en la prepa, en el examen de matemáticas, el examen final, lo troné y me fui a repetir el examen. Y para colmo me pusieron el mismo examen y lo volví a tronar. El profesor no me dio el mismo examen para que yo tronara, sino con la esperanza de que con la primera vez entendiera las respuestas y las respondiera bien en la segunda. Y de la misma manera la segunda venida del Señor será igual en muchos aspectos, para que nosotros pasemos la prueba, para que nosotros veamos al Rey. Los siguientes fueron los pastores. ¿Se acuerdan de la historia? Los pastores a Belén. Vamos a Lucas 2:8. Lucas 2:8. Lucas 2:8. Cuando tenga, diga amén. Y ponga atención en la primer palabra. Esa noche. ¿Cuándo? Fue en la noche. Fue en la noche. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos. ¿Dónde? Campos cercanos, ¿a dónde? A Belén, ¿ok? Cerca de donde había nacido el Mesías. Esa noche, diga conmigo, esa noche, ok. Había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. ¿Qué estaban cuidando? Rebaños de ovejas. De repente, wow, imagínense, métase en escena, métase en la historia. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó, como que se hizo como de día. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Claro que era una señal, porque cualquier niño estaría en una cuna, en una cama, resguardado en un cuarto, ¿verdad? Y este niño estaría ¿dónde? En el bebedero de los animales, en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales,
¿Sabe que ejércitos no son 50 ni 100, verdad? Miles, miles. El cielo se llenó de ángeles que alababan a Dios y decían gloria. ¿Se imaginan el sonido de esas voces perfectas cantando a Dios? Ni los niños cantores de Viena se le acercaban. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y cantaban gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y yo imagino que los pastores estaban impactados. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, vieron al Mesías, vieron a Jesús. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Estos pastores también nos dan una pista para el día de hoy. Esos pastores estaban cuidando a su rebaño durante la noche. ¿Sabes por qué dice durante la noche? Porque la palabra nos enseña esto. Es el momento más difícil para cuidar ovejas. Cuando todo el mundo está durmiendo, cuando el sueño pesa sobre los ojos, es cuando ellos están pagando el precio de cuidar a las ovejas. Creo que esto es una sombra. Creo que esto es un tipo para nuestros días. Los que estén pastoreando, quienes estén cuidando el rebaño de Dios, recibirán la gracia de ir al encuentro del Mesías. Quien solamente esté ocupando un lugar en una reunión, tal vez pasará desprevenida este momento. Quien solamente esté con una mentalidad de consumo, yo voy para que me den una palabra, para que canten alabanzas y que yo pueda adorar a Dios. Quien tiene una mentalidad solamente de una breve participación, de cumplir un pequeño requisito en mi vida, que es la religión, no participarán de esta segunda venida. Él viene, pero no participarán en el sentido de estar apercibidos, de estar en el lugar, de ser parte de la historia. Los que estén pastoreando rebaños, y no me refiero a pastores titulares de una iglesia. Todo hijo de Dios ha sido llamado a pastorear a las ovejas más nuevas, a las ovejas más jóvenes, a los débiles en la fe, a los nuevos en Cristo. Si tú tienes 3 meses, estás listo para ayudar a alguien que no ha escuchado del Evangelio. Con lo que tú tienes, con lo que Dios te ha dado. Es en la noche. Están pagando el precio. Hay depredadores por la zona que quieren comerse al rebaño. Tanto el apóstol Pedro escribe que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pedro también en su carta dice en 1 Pedro, creo que es capítulo 3, que cuando aparezca el príncipe de los pastores va a dar la corona a cada uno de los que pastoreen junto con él. Dios está buscando personas que quieran pastorear el rebaño. Y repito, no estamos hablando de pastorear una iglesia, sino de hay personas que necesitan el alimento. El pastoreo no es el trabajo solamente del pastor titular, es el trabajo del pueblo de Dios. Si la iglesia no se antena, si la iglesia no se despierta, si la iglesia no capta, no cambia el switch, hay una multitud allá afuera que no va a ser alcanzada, que están a expensas de la noche, que están al descubierto, que están indefensos, y el enemigo está haciendo una carnificina, una cacería allá afuera. Pastores, estás pagando el precio por cuidar a los más pequeños en la fe. Tienes el corazón del pastor de pastores, que él vio a las multitudes como ovejas perdidas, desamparadas, que no tienen pastor.
En el libro de Jeremías estuvimos leyendo en estos últimos días un juicio hacia los pastores que no cuidaron de las ovejas, que comieron a las ovejas más gordas y que se calentaron con la lana de las ovejas, pero no cuidaron a la que estaba enferma, a la perniquebrada, a la débil. Y después, en esa misma escritura dice, también voy a juzgar entre oveja y oveja. Porque hay ovejas gordas que pisotearon los pastos para que no comieran las más débiles, y que no dejaron entrar a brevar a las otras ovejas porque ellas enturbiaron el agua para que no pudieran beber las otras ovejas. Pero estos pastores estaban siendo fieles. Durante la noche estaban cuidando sus ovejas, estaban despiertos, estaban haciendo el trabajo. Y Dios los vio como dignos de recibir la noticia de la llegada del Mesías. Escucharon la adoración celestial, fueron al lugar, vieron al niño, estuvieron delante del Hijo de Dios, estuvieron delante del autor de la creación, del creador del universo, y salieron de allí hablando del Mesías. Después vemos otro caso, otra pista que nos da la palabra de quiénes van a estar en el encuentro del Mesías. Simeón. Ahí en el mismo capítulo, en el versículo 25 dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Dice: el Espíritu Santo estaba sobre él. Repítelo: el Espíritu Santo estaba sobre él. Los teólogos de la época tenían el conocimiento, sabían decir la ciudad, la aldea donde iban a ser, pero era letra muerta, era información que no generó una acción. Este hombre no se nos dice nada más que era justo, era devoto, un hombre del pueblo de Israel, pero común y corriente. Era justo y devoto. Pero hay una característica en él. Él esperaba la llegada del Mesías. Él tenía el núcleo en su corazón vivo. Y es que nuestra vida cristiana, hermanos, también se centra en la venida del Mesías. No estamos aquí nada más para pasar nuestros domingos. Estamos esperando el arribo del Rey de Reyes a la tierra. Pocos amenes. Estamos no solamente esperando, estamos acelerando su venida. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Escúchame, el Espíritu Santo no está como un muñequito de porcelana de adorno. El Espíritu se mueve. Lo encontramos, la primera descripción del Espíritu Santo en la palabra de Dios es: el Espíritu se movía sobre las aguas. Cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve, Él está haciendo algo, engendrando algo, gestando algo. Y así estaba sobre Simeón. Y le había revelado, el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día, el Espíritu lo guió al templo. Wow. A los astrólogos una estrella los guió. A los pastores un ángel les anunció. Pero a Simeón el propio Espíritu de Dios lo guió el día correcto, al lugar correcto. Si te fijas, son esferas de intimidad, círculos de grande proporción a pequeña proporción. Primero, gentiles que no conocen nada del Señor y por gracia llegan al lugar. Después, pastores, son del pueblo de Israel, y un ángel les anuncia. Pero vemos a un Simeón que es un íntimo de Dios, que el propio Espíritu del Señor lo lleva, lo guía al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí.
Yo no sé cómo estuvo la cosa, pero yo imagino a Simeón que el Espíritu lo guió al templo ese día. Él sintió un impulso, no sé qué explicarlo, ha pasado en nuestras vidas. Yo sé que muchos tienen testimonios de cuando el Espíritu Santo te impulsa a algo y sucede algo. Sucede algo. Y está en el templo con una expectativa. Él no está como muchos otros estaban en el templo. Muchos otros en el templo estaban distraídos, solamente metódicamente, solamente con una costumbre de estar allí, cumpliendo. Él está con una expectativa, algo está por suceder. Sé que algo va a pasar el día de hoy. Y ve a una pareja, un matrimonio jovencito. José y María eran muy jóvenes. Muy probablemente eran muy jóvenes. Y los ve con un pequeño niño y el Espíritu Santo le dice, ahí está. ¿Se imagina lo que sintió Simeón? Ahí está mi Salvador. Presentan al niño. Y Simeón va y tomó al niño en sus brazos. Y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. Como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Literalmente, cuando Jesús vino, Él provocó la caída de muchos. El gobierno de Dios estaba sobre los sumos sacerdotes y el clero judío, pero fue pasado al gobierno apostólico que Jesús levantó. Muchos hablan de que el gobierno fue quitado de Israel. No es así. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios a Israel. Los líderes de la época cayeron y el gobierno fue dado a los apóstoles. Los corazones fueron revelados. Jesús fue invitado por los religiosos de su época solamente para tratar de desacreditarlo, tratar de burlarse de él, tratar de mostrar que era un impostor. Lo menospreciaron. Pero un grupo selecto de gente humilde con corazones hambrientos pudo decir, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Simeón estaba allí porque era guiado por el Espíritu Santo. Simeón estaba allí porque era guiado por el Espíritu Santo. Una persona así es alguien que ha buscado tanto al Señor que el Espíritu Santo ha tomado el dominio de su vida. El Espíritu Santo ha tomado el dominio de sus decisiones, sus anhelos, sus deseos. Ya no se mueve por sí mismo, sino por los impulsos que recibe del Espíritu Santo. Mi pregunta es, no voy a decir eres, la pregunta es para mí también. ¿Somos dominados por el Espíritu Santo? Jeremías dijo, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Jeremías dijo, traté de callar. Es que la palabra profética de Jeremías era antagónica, provocaba la persecución. Dijo, traté de callarme, pero mis huesos ardían. Los hombres de Dios eran dominados por el Espíritu Santo. La agenda de estos hombres de Dios como Simeón ya no era su agenda, era la agenda de Dios.
Sus anhelos no eran los anhelos de antaño, eran los anhelos del cielo. Los sueños del cielo en la tierra, la visión de Dios, los planes de Dios, el corazón de Dios, los anhelos de Dios se movían en ellos y simplemente se transformaban en instrumentos de la gracia de Dios. ¿Somos dominados por el Espíritu Santo? Me temo que todavía no. Todavía están vivas muchas de nuestras agendas. Decimos estar construyendo el reino de Dios, pero al mismo tiempo estamos construyendo nuestro propio reino. Estamos buscando la aprobación. Estamos buscando el gentilicio de las personas. Estamos buscando el cariño, la admiración o el aplauso, la palmadita en la espalda. Buen siervo y fiel. No de parte de Dios, de los hombres. Muchas veces hacemos las cosas para agradar al ojo, sin darnos cuenta. Creemos porque estamos haciendo la obra de Dios, pero no la estamos haciendo por el rey, la estamos haciendo por otro rey que gobierna en nuestro corazón. Pero quien es dominado por el Espíritu Santo tiene una sola agenda: el encuentro, ese precioso encuentro. Y hay una última persona, es Ana. Ana. En Lucas 2:36 dice: en el templo también estaba Ana. Para que las mujeres no se pongan celosas, que nada más los hombres, no, también las mujeres. La palabra no es machista. Hombres y mujeres por igual son usados por Dios, amén. En el templo también estaba Ana. ¿Una qué? ¿Qué es una profetisa? Una mujer inspirada por Dios para hablar la palabra de Dios en la tierra. Una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Bueno, en esa época las mujeres se casaban muy jóvenes generalmente, ¿sale? Entonces yo me imagino que se ha de haber casado 15, 16 años y el esposo se le murió, ¿verdad? A los 21, 22. ¿Qué hace una chica de 22 años viuda? Se vuelve a casar. Generalmente no es así. Pero dice la palabra, después de esto, ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. En el original no dice que hasta la edad, sino que por 84 años ella fue viuda. Es lo que dice el original, por 84 años ella fue viuda. Pero ¿sabes por qué fue viuda? ¿Por qué no se volvió a casar? La palabra nos dice, nunca salía del templo. Encontró un mejor amor. Y Pablo lo explica a las viudas, les dice: ¿para qué se andan casando? Nada más puros problemas. Ya tuvieron con el primero, ya déjenlo así, ya se murió. Entréguense al Señor. Y si no aguantas, pues cásate pues. Pero hoy en día hay muchas mujeres tan perdidas que a veces después de una situación que las lleva a una separación, todavía están busquen otro hombre su felicidad. Ahora, la palabra dice que una persona que viuda se puede volver a casar, está bien. Pero el camino más excelente, así lo dice Pablo, hay un camino más excelente. Está en la palabra vez tras vez. Aquí está Ana. Y ella dice: tuve 7 años muy lindos con ese esposo, se me fue. Pero hay algo mejor. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí, escucha, esto es real, de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. No es que estaba haciendo penitencia, era un deleite habitar en su presencia. Este deleite lo experimentaron los hombres de Dios. David dijo: no voy a llevar el arca otra vez a Gabaón, la voy a llevar a mi jardín para a la hora que yo quiera o pueda estar en su presencia. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa del Señor. Que esté todos los días en la casa del Señor. Y Ana, lo mismo le dijo Jesús a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas.
era el servicio del Mesías, estaba sirviendo al Mesías, estaba haciendo todo para que la reunión funcionara, Marta, y se enojó porque María, ¿verdad?, estaba descuidando que ella estaba prendiendo la televisión para los hermanos, ¿verdad?, poniendo los monitores, limpiando, acomodando las sillas. ¿Y dónde estaba María? Adorando al Señor. Señor, tengo muchas cosas que hacer y no te da cuidado que mi hermana no me ayuda. Dile que me ayude. Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Estaba a los pies del Mesías. Oh, ¿qué daríamos todos por estar en ese lugar, viendo su rostro y escuchando su voz? ¿Qué son unos trastes y unas sartenes y un guiso comparado con estar escuchando la voz de Jesús? Ana estaba en el templo, adorando, orando, ayunando. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José. Se conocían, estoy seguro que se conocían. Y comenzó a alabar a Dios, se dio cuenta, se percató inmediatamente, es el Mesías. Habló del niño a todos los que esperaban en Dios, que Dios rescatara a Jerusalén. Los verdaderos, esta otra pista, Ana, ¿sabes quiénes van a estar en el lugar? Los verdaderos adoradores. No los que cantan. Es parte de la adoración cantar, pero los verdaderos adoradores estarán en el lugar exacto, en el momento exacto. Hay una santa angustia en mi corazón que el Señor nos lleve a otro nivel como iglesia. Y no hablo de otro nivel de ser una iglesia más fregona que otras iglesias. No estoy hablando de eso. Esa comparativa no cabe, no existe. De hecho, no existen otras iglesias, somos todos una iglesia. Sino de ser una congregación que tiene un espíritu mesiánico. Yo tengo el espíritu mesiánico, estoy hablando de esa hambre por su presencia y ese anhelo por su regreso. Hambre por su presencia, el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros, y ese anhelo por su venida. Quiero solamente leer algo que ya he leído en el pasado, pero las pistas que vimos en los astrólogos, en los pastores, en Simeón, en Ana, es algo que se repite en la historia aún contemporánea. Hombres que anhelan la presencia de Dios. Un joven llamado Evan Roberts, un joven de 20 años, que Dios lo usó para traer la presencia de Dios a todo un país en poco tiempo. Yo quiero leerte lo que pasó rápidamente. Hay mucho material de estudio en el internet para que tú lo busques. Yo tengo un libro, pero este material lo encontré en internet y corresponde a todo lo que está en mi libro acerca de la historia, pero es lo mismo que leímos de Simeón y de Ana. Este hombre nació en Lowgore en 1878 en una familia piadosa. Sus padres lo criaron en el temor y los caminos del Señor. Desde pequeño, Evan fue profundamente devoto de la palabra y nunca salía de casa sin llevar su Biblia consigo. Cuando creció y empezó a trabajar en las minas, era el trabajo en Gales, en cada momento libre que tenía se le encontraba sentado sobre un trozo de carbón, absorto en la palabra de Dios. A pesar de todo esto, Evan no se conformaba con trabajar en las minas y cuando tenía casi 20 años, consideró seriamente aceptar el llamado de Dios y procuró ampliar su educación. Se podría suponer que Evan debió haber tenido dificultades con esta decisión. Una noche, su gran revelación llegó cuando el Señor lo capturó en un servicio vespertino. El ministro hizo un llamado a quienes deseaban ser usados por el Señor para su servicio y Evan respondió y regresó a casa buscando al Señor
toda la noche. Por la mañana se levantó de sus oraciones, se entregó a Dios con la firme decisión de ir a la escuela bíblica. Evan también tenía una profunda vida de intercesión. El Señor lo despertaba a la 1 de la madrugada y oraba durante 4 horas hasta el amanecer, buscando el rostro del Señor para que el avivamiento se manifestara en Gales. Cuando hablamos de avivamiento, ¿de qué estamos hablando? Avivamiento no solamente son reuniones ruidosas o conferencias o alabanza muy bonita con un sonido muy estridente. Avivamiento es cuando el Espíritu de Dios vuelve a generar en nosotros un hambre y una sed de Dios tan fuerte que la iglesia empieza a abandonar el pecado, empieza a buscar la santidad y surge un intenso corazón intercesor por las almas perdidas. Y empieza a suceder un evangelismo natural, ferviente, un clamor por la ciudad. ¿Sabes? Cuando yo digo que mi anhelo es que Dios lleve esta iglesia al siguiente nivel, es que ya no sentimos pasión por la ciudad. Gloria a Dios por los grupos que van a evangelizar, amén. Pero no estoy hablando solamente de salidas a evangelizar, estoy hablando de la vida de la iglesia que sale a la calle y dice: esto no puede seguir así. La palabra dice de Pablo que estando en Atenas se consumía su corazón al ver la idolatría de esa ciudad, y empezó a predicar. Evan empezó a experimentar esa intercesión y empezó a orar por el avivamiento de la ciudad de Gales. Gales era una ciudad perdida, consumida por la ambición del dinero, por la borrachera, por las fiestas, por la vida depravada. Y él empezó a orar, a interceder por 4 horas diarias para que Dios trajera un avivamiento a su ciudad, la ciudad de Gales. No pasó mucho tiempo antes de que Dios le hablara a Evan sobre la importancia de llevar en oración la carga del inminente avivamiento de Gales. Aproximadamente un año después de comenzar sus estudios en la Escuela de Formación Ministerial de Newcastle, Emlyn, Evan tuvo una visión de lo que parecía ser un brazo extendido desde la luna que se extendía hacia Gales. Esa visión lo impulsó a la oración y a la intercesión y finalmente al avivamiento de Gales. No escribí todo, pero nos dice la historia que un día en una reunión de oración él experimentó el mover de Dios y empezó a gritar: Señor, dóblanos. Señor, dóblanos. Y se refería a ser quebrantados, a ser consumidos, a ser controlados por una hambre y sed de Dios, una hambre y sed del reino de Dios en la tierra, una hambre y sed de Dios por un cambio en la sociedad. Dóblanos. Y después de esa reunión tuvo una visión de que Dios iba a visitar la ciudad y la creyó y le dijo a sus amigos. Todos sus amigos eran más jóvenes que él. El avivamiento de Gales fue por jóvenes. Evan Roberts era el más viejo y no tenía más que 20 años. Y compartió de esa visión, compartió de esa certeza de que Dios iba a visitar Gales. Y comenzó el avivamiento en Gales. Las iglesias empezaron a experimentar un avivamiento. Por ejemplo, en una conversión de un salón de fumadores en Bangor University College, los estudiantes se reunieron para hablar sobre el avivamiento. Al poco tiempo estaban hablando de lo que estaba sucediendo en las iglesias. Al poco tiempo uno de ellos comenzó a cantar. Los estudiantes continuaron orando, lo que interrumpió la clase. Un asistente comentó: lo más extraordinario de las reuniones a las que asistí fue la absoluta falta de dirección o liderazgo humano. Dios estaba moviendo. No era algo agendado por el hombre. El Espíritu Santo de Dios se empezó a mover otra vez sobre los Simeones. Debemos obedecer al Espíritu, era el lema de Evan Roberts.
debemos obedecer al Espíritu. Dilo conmigo, debemos obedecer al Espíritu. Fue realmente un avivamiento donde Dios derramó su presencia unilateralmente sin centrarse en ningún hombre. Hoy muchos avivamientos que vemos, en realidad vemos movimientos que levantan un nombre, un ministerio. Pero en el avivamiento de Gales no se levantó un ministerio o un nombre. Evans era conocido, pero el foco estaba en la presencia de Dios. Es una visitación divina en la que Dios obra en respuesta. Escúchame, Dios obra en respuesta a un pueblo que ora. Iglesia, ¿somos un pueblo que ora? No me respondas. ¿Somos un pueblo que ora? Creo firmemente que no. Lo digo con tristeza, pero con un anhelo de que eso cambie. En mi vida, pastor, ¿usted no ora? Oro, sí oro, pero no oro la oración de los hombres de Dios, de los hombres que Dios usó. Y viene un nuevo tiempo donde Dios va a cambiar nuestra forma de orar. Y lo declaro en el nombre de Jesús, sobre mí y sobre ti. Sobre mí, porque no puedo declarar algo sobre ti que no primero declare sobre mí para poder transmitírtelo. Que Dios empiece a cambiar nuestro tiempo de oración, de un tiempo de oración de costumbre, de cumplir, a un tiempo de fervor, hambre por Dios, deleite en su presencia y un clamor intercesor del mismo Espíritu que gime con gemidos indecibles, siendo otorgado a la iglesia íntima de Dios, que siente los afectos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. El pastor Arturo, el hermano Andrés siempre nos hablan de ir a alcanzar a los perdidos. Es una pasión que Dios ha puesto en su corazón. Oro que Dios la triplique en ellos y en nosotros, porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, hay un amor y un anhelo por Dios, pero también hay un amor por los perdidos. La visitación divina siempre viene en respuesta a un pueblo que ora. Ana oraba y ayunaba. Simeón también, esperando al Mesías, esperando la visitación. Al llegar a la reunión de Gales, a las reuniones que se hacían, apenas habría espacio para estar de pie, ya que el lugar estaba repleto de gente hambrienta de recibir del Señor. No pasaría mucho tiempo antes de que escucharas a grupos de santos alzando sus voces en hermosas melodías. No se esperaban a que empezara la alabanza. La gente empezaba a cantar en sus asientos y alguien empezaba a cantar alguna frase y todos empezaban a repetir esa frase y la presencia de Dios caía sobre el lugar. El sonido de sus voces se extendía por la sala hasta que todo el lugar estallaba en estruendosas alabanzas. Ocasionalmente, en medio de esa alabanza espontánea guiada por el Espíritu Santo, generalmente eran alabanzas espontáneas, eran cantos que nacían del corazón, que el Espíritu Santo sembraba en los que estaban ahí. Empezaban a cantar alguna melodía que alguien inventaba por dirección del Espíritu Santo. Todos empezaban a cantar la melodía, el Espíritu Santo de Dios descendía, la presencia de Dios se sentía y ocasionalmente alguien se ponía de pie para buscar oración por un ser querido no salvo. Alguien se levantaba, el Espíritu Santo lo guiaba. Señor, te pido por Juan Fernández, que es mi jefe, y él está ciego por el pecado. Señor, sálvalo. En medio de la reunión, no le decía a la gente, hermanos, vamos a orar. No, él, simplemente el Espíritu Santo los levantaba a interceder por Juan Fernández, por Laura no sé qué, das cuantas, y empezaba a interceder esa persona, y el canto se convertía en intercesión, mientras fuertes gritos se escuchaban de la gente que empezaba a orar. Misericordia, Señor, derrama sobre ese hombre misericordia. Y esos gritos
de intercesión se elevaban al cielo como incienso fragante delante de Dios. Después de una serie de oraciones urgentes, el Espíritu levantaba la carga y la reunión pasaba sin problemas a la siguiente sección, tal vez la predicación o algunos anuncios, mientras la mano invisible del mismísimo director todopoderoso orquestaba y dirigía la secuencia de esa reunión. Yo anhelo reuniones así. No las vamos a inventar, no se preocupe. No va a ser algo fabricado, plástico, humano. Mi oración es que Dios nos cambie. Y de repente otro se ponía de pie para testificar de la mano del Señor sobre su vida. Lágrimas de alegría y gratitud brotaban incontenibles al hablar de su encuentro divino, coronado una vez más por una sintonía de alabanza. Tal fue el relato de la obra, del obrar de Dios en Gales. Por todo el país, los testimonios de almas endurecidas que recibían la salvación y vidas transformadas eran la comidilla del pueblo. El impacto de la mano del Señor se notaba evidentemente en la vida de las personas. Historias de blasfemias silenciadas, teatros desiertos, tribunales abandonados por la falta de delincuencia y bares cerrados eran comunes. Entretenimientos como los partidos de fútbol simplemente no podían competir con la presencia de su gloriosa visitación. Las ventas de cerveza y alcohol disminuyeron drásticamente, mientras que los testamentos de bolsillo se agotaban como panes calientes, ansiando el pan de vida y las verdaderas aguas vivas. Se contaba la historia de cómo los caballos en las minas estaban confundidos porque antes eran conducidos por hombres que usaban obscenidades y palabrotas y patadas, pero ahora ya no había palabrotas ni patadas, los animales no sabían qué hacer. El avivamiento conquistó tanto a la nación que el Western Mail de Cardiff publicó ediciones del avivamiento. Pregunta: ¿con qué frecuencia se ven noticias religiosas en primer plana de un periódico nacional o secular? En estas ediciones del periódico, las noticias sobre el avivamiento reemplazaron la sección de actualidades. Y los testimonios reemplazaron a los tabloides, mostrando cómo los galeses estaban más interesados en Dios y su reino que en los asuntos del mundo. La contraportada del periódico incluso contenía un himno y un resumen del número de conversiones hasta la fecha, en un periódico secular. Dios llegó a la ciudad. ¿Y tú crees que Dios no lo quiere hacer en nuestras ciudades una vez más, antes de su regreso? ¿Tú no crees que Dios quiera repetir lo del avivamiento de Gales en algún lugar de la tierra? ¿Y por qué aquí no? ¿Qué se requiere? Corazones. Hermanos, comparado con el relato que acabamos de escuchar, nuestra iglesia es un refrigerador. Gloria a Dios por la bendición que Dios nos da y las experiencias que hemos tenido. No estamos negando que Dios se ha movido, pero sabes, es como comparar la luz de la luna con la luz del sol. Lo que Dios quiere y puede hacer. Pero Simeón, movido por el Espíritu, no es solamente un sentimiento, una sensación, una experiencia bonita, es el control soberano de Dios sobre tu vida, tu agenda. Vamos a ponernos de pie.